Gracias, presidente. Sí, en efecto, bueno, yo agradezco la extraordinaria disposición del representante Villamizar para que podamos revisar sus proposiciones una vez se apruebe este proyecto y pase y haga tránsito al último debate. Respecto de las proposiciones que presenta el representante Erwin Arias, son básicamente proposiciones que vienen de un texto que fue aprobado en el Senado de la República, en ambos debates, y que crea la figura de la recurrencia. Voy a ser muy sucinto para poderle dar agilidad a esta discusión. Este proyecto contenía dos pilares. Primero, uno de justicia restaurativa, experimental para madres cabeza de hogar, muy pobres que cometan delitos menores, producto de su pobreza, como lo demuestran con mucho detalle y sensibilidad los informes del CICR y de la Universidad Javeriana sobre este asunto. De tal manera que esa justicia restaurativa le permita a quienes cometan por primera vez un delito y son delincuentes ocasionales no tener que entrar a una cárcel, separarse de sus hijos, condenar a una segunda pena a sus hijos, que es la separación de su madre, y vivir sin hogar. Y en tercer lugar, pues no convertir a una persona que es un delincuente ocasional, producto de las condiciones materiales de su pobreza, en un delincuente profesional, en un delincuente constante y permanente. Porque lamentablemente, quien entra a una cárcel en Colombia para poder sobrevivir, para poder sacar la cabeza y no morir y no perecer en esa cárcel, tiene que adoptar inmediatamente los códigos de la cárcel, que son códigos del crimen, porque la cárcel en Colombia lamentablemente no resocializa, la cárcel en Colombia no reconstruye al ser humano, que era el propósito abstracto que tenían básicamente quienes diseñaron toda la teoría del crimen y toda la teoría criminalística del siglo XIX. Y además, si yo separo a la madre, pues inmediatamente de sus hijos estoy también condenando a entrar en círculos del crimen a sus hijos. Una doble pena que no tienen por qué cargar ni sufrir unos muchachos. Además, por lo general, como pasa en este país de origen pobre. ¿Y quiénes han sufrido más por la pandemia? Pues han sido las mujeres. Son las que más han sufrido por el desempleo. Son las que más han sufrido por la pérdida de oportunidades y son las que más padecimientos tienen. Muchas de las personas que hoy salen a protestar, y muchas veces a expresar básicamente su rabia contra un sistema, muchos de ellos, ténganlo por seguro, son hijos de madres cabeza de hogar que han vivido en la más absoluta pobreza. Son jóvenes que no han tenido familia, no han tenido la posibilidad de crecer en un ambiente sano. Entonces yo creo que con esto de verdad estamos solucionando un problema estructural de la sociedad colombiana y haciendo además una obra de caridad cristiana, si me permiten la expresión, de misericordia y de profunda compasión con mujeres que han sufrido. Juanita dio las cifras, porque han sido abusadas, porque han sido maltratadas. Las cifras y las estadísticas que muestran los informes del CICR en las cárceles los invito a que lean ese estudio. El 60% de las mujeres que están presas lo son por un delito menor y han sido abusadas en un 50%, han sido abusadas sexualmente, han sido golpeadas, no terminaron el colegio, son pobres, son miserables y tienen hijos. ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Siendo una mujer que no tiene educación, no tiene formación, ha sido abusada, ha sido golpeada y tiene 3 hijos. Yo haría lo mismo que esas mujeres y peor tal vez. Que nosotros tenemos que ponernos en circunstancias y en la coyuntura, las circunstancias que vive el ser humano para actuar de determinada manera. Ahora bien, este proyecto tenía un segundo pilar. Bueno, termino, y es básicamente sustituir la pena de prisión por una pena, básicamente, una pena, porque hay pena, es decir, aquí no hay injusticia, lo que se busca es que esa justicia sea restaurativa y haga un trabajo de utilidad pública para resarcir a la sociedad y cumpla con lo que se buscaba en el siglo XIX con la cárcel, y es que haga un proceso de introspección, de reflexión interna sobre lo que ha significado su acto contrario a la ley y el delito. Ahí puede hacer una reflexión, y la mujer puede seguir trabajando, puede seguir devengando, puede seguir alimentando a sus hijos, pero cumple por las noches con una función de utilidad pública y ayuda en jardinería, ayuda en funciones que son prioritarias de utilidad pública, como lo decía ahorita el representante. En segundo lugar, el segundo pilar de este proyecto era crear la figura de la recurrencia, que es una figura ya más sancionatoria. Y básicamente, ¿qué problema busca resolver? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de los rompevidrios o de los abusadores sexuales, 2 problemas muy complejos. Respecto a los famosos rompevidrios, la gente indignada se pregunta, ¿pero por qué los sueltan? ¿Por qué sueltan a ese señor? La policía los coge y los sueltan.
por un elemento esencial, y es que básicamente son personas que no tienen antecedentes. Como no tienen antecedentes, no obstante han sido capturados 2 o 3 veces en flagrancia por el mismo delito, la misma conducta recurrente, a esa persona la sueltan. Y como hay un gran hacinamiento en las cárceles, pues los jueces dicen, este tipo no tiene antecedentes, yo no tengo información real sobre esa recurrencia, no tengo obligación de meter preso al recurrente y tengo hacinamiento, pues suelto al señor. La gente se indigna. Ese señor me robó o rompe los vidrios en la séptima con 116 permanentemente y lo suelta. Esos son los escándalos que ustedes ven muchas veces en los medios y que fisuran y deslegitiman la credibilidad de la justicia y de la policía colombiana. Nos creamos aquí, creando la figura de la recurrencia, nosotros buscamos que quien haya sido capturado 3 veces por los mismos delitos, básicamente obligue al fiscal del caso y al juez de garantías a meter presa a esa persona con medida de aseguramiento. Entonces yo libero cárceles con personas que han cometido por primera vez un delito sin violencia, y que son normas producto, perdón me lo diga, del populismo punitivo de nosotros aquí en el Congreso de la República, que no tiene razón de ser, pero al mismo tiempo el que sí le puedo denotar un comportamiento, no me gusta el término, pero es peligroso, y que ha recurrido 3 veces en la misma conducta, pues le decretan medida de aseguramiento. Eso permite fortalecer la legitimidad y la credibilidad de la justicia. Esa es la figura de la recurrencia. Y esto es muy importante para los delitos sexuales. No tengo aquí las cifras, lamentablemente, pero el gran porcentaje de las personas que han sido condenadas por delitos sexuales, por ejemplo, acoso a niños o incluso a mujeres, son personas que ya habían tenido esa conducta de manera recurrente y la seguían, y no los meten presos porque no tienen antecedentes. Con recurrencia, ya esa persona estaría muchas veces presa y no le estaría causando un daño a un niño, no le estaría causando daño de pronto a una mujer y no habría necesidad de legislar con cosas tan absurdas como la cadena perpetua. Muchas gracias. Entonces, pues yo no sé si lo dejamos como constancia, si buscamos de pronto, representante Erwin, más firmas de otros partidos sobre este tema de recurrencia y lo votamos luego previo a la construcción de unos consensos en plenaria y podemos agilizar para que los demás proyectos de los representantes, que son muy importantes, se puedan discutir. Gracias.